repente se nos cansa el caballo y no le vemos propósito a ciertas cosas. Pensamos que es para algunas cosas, pero hoy quiero dejarles claro para qué servimos y por qué tenemos que anhelar una vida de servicio al Señor. Por ahí ahorita me decía mi hijo en el medio, me dice: papá, ¿sí viste mi predicación? Le digo: no, porque no la transmitieron y en la semana pues ya no tuve tiempo de escucharla. Dice: es que prediqué del servicio, papá. Y dije: pues yo creo que y le digo: lo mismo exactamente. Dice: no, diferente, pero del servicio. Bueno, entonces déjales tiro lo que el Señor les tiene preparados, ¿verdad? ¿Cuántos saben que Dios tiene algo especial para nosotros en esta tarde? ¿Sí? ¿Lo piensan recibir o no? ¿O ya nos vamos? Ya dejamos nuestras cargas y ya. Y lo que tenga que decirnos, ahí muere, pastor. Bueno, pues déjenme decirles que prácticamente leemos unos textos y se acabó la predicación. ¿Qué les parece si la leemos? Amén. Muy bien, vamos a ir a Mateo capítulo 25 y le voy a invitar que se ponga de pie junto conmigo para darle lectura a esta porción de la Escritura. ¿Ya lo tiene? Mateo capítulo 25, verso 31. Y vamos a darle lectura. Dice la palabra de Dios: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me distes de comer, tuve sed y me distes de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y venisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Quisiésemos que acabara ahí, pero continúa. Dice: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me distes de comer, tuve sed y no me distes de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo, que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Vamos a orar y Señor, que nos hable en esta tarde. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que hables a nuestras vidas y seas tú obrando en medio de nuestros corazones, permitiendo que podamos recibir de ti la palabra que has puesto en mi corazón para tu pueblo, y que cada uno de nosotros seamos hacedores de tu palabra y no tan solamente oidores de ella. Bendícenos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Prácticamente el Señor nos ha hablado, ya iba a decir les ha hablado, pero nos ha hablado. El que no sirve, ¿para dónde se va? ¿A dónde? Se a punto y se acabó. El que no sirve, al infierno.
Hace ratito decía por ahí, el que no sirve, no sirve para vivir, no, se va al infierno. O sea, ven lo grave del asunto, que el que no sirve se va al infierno. Pastor, ¿y entonces dónde nos anotamos inmediatamente, pastor? Bueno, se pueden anotar, pero déjenme explicarles un poquito. Pues ya para mí ya está terminada la predicación. Ya saben a dónde se van a ir los que no quieren servir: al infierno. Para quienes están muy a gusto sentados sin hacer nada en la iglesia, ahí se van a ir. No lo digo yo, lo dice la Biblia. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí quedó claro a dónde se van a ir los que no sirven? Al infierno. Pastor, pero ¿por qué lo dice así, tan feo, tan brusco? ¿Por qué nos anda tirando así tan directo el asunto? Bueno, porque la Biblia justamente especifica por qué es que tenemos que servir. Y ahí es en donde, pues ahí nomás para hacerle el cuento que voy a predicar, voy a comentar un par de cosas, ¿verdad? Pero ahí está la predicación ya. El que no sirve se va a ir al infierno. ¿Por qué es que nosotros debemos de servir? Bueno, Jesucristo dice que Él, siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, no vino para ser servido, dice su palabra, que vino para servir a los demás. La esencia de todo cristiano, de aquellos quienes le hemos aceptado como nuestro Señor y Salvador, es decir, que cada uno de nosotros que le hemos confesado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, pues tenemos por consecuencia que vivir como Él quiere que vivamos. Y entonces, si Él quiere que Él servía, no era de los que se servían, sino de los que servía, pues tenemos que ser de la misma imagen, del mismo ejemplo, vamos, de lo que Él trabajaba. Ser servidores de todo mundo. Pero hay más profundidad en el servicio, porque el servir resulta que quienes hemos experimentado, ¿cuántos han experimentado? A ver, levante la mano los que han servido en algún área de la iglesia, los que han servido en alguna forma dentro de la iglesia. Resulta que cuando decimos que vamos a servir, de repente hemos ido, no sé, a un centro de rehabilitación y decimos, vamos a ir a darle la palabra de Dios a estos pobres, necesitados, alcohólicos y drogadictos que necesitan de Dios. Vamos a ir a llevar la palabra de Dios a los necesitados. Pues resulta que cuando tú sirves, resulta que no sé si les ha pasado, pero el que recibió fue uno, el bendecido es uno. De repente andas, híjole, yo que me ando quejando con tantas cosas. Y entonces Dios, cuando tú sirves, Él te habla. Cuando tú sirves, de alguna manera tú eres el bendecido. Y según tú ibas a ir a bendecir a alguien, cuando ibas a llevarle comida a alguien, un taquito, lo que sea, resulta que el bendecido eres tú. La Biblia dice, ¿por qué? ¿Verdad? Que más bienaventurado es dar que recibir. Cuando nosotros damos nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, todo lo que podamos dar, cuando damos somos más bendecidos al dar. De manera que el servicio lo que causa en la vida de un cristiano es reflejar el carácter de Cristo en la persona, reflejar el sentimiento de lo que Cristo vino a hacer a la tierra. Y si tú no estás reflejando a Cristo, pues tú no eres cristiano. Así de simple. Por eso es que el que no sirve dentro de la iglesia, el que no sirve en su casa, porque ahí también se sirve en el hogar, pues de alguna manera no ha conocido ni siquiera a Dios, porque no puede servir. Pastor, ¿y qué tiene que ver la casa con la casa de Dios? Bueno, la Biblia dice que el que no provee para su casa es peor que un incrédulo. Primero hay que hacerlo en la casa y luego ya vienes aquí a hacer farolito de la calle. Primero hay que hacerlo en el hogar. Varones, dice la Biblia que el que quiera ser el mayor sirva al menor. ¿Quieres autoridad? ¿Cuántos hombres les gustaría mandar en su casa? Levanten la mano. Todos los días, todo el tiempo. ¿Sí o no? Levanten la mano, varones, sin miedo, no les van a pegar la señora. Si los pellizcan, me avisan. Y entonces nosotros como varones, claro que queremos mandar en la casa, pues la Biblia dice que yo soy el sacerdote de mi hogar, pastor, que yo soy la autoridad en mi casa. Sí, pero esa autoridad es una autoridad de responsabilidad delegada en el servicio al hogar, en el servir en la casa.
¿Por qué? Porque el que quiera ser el mayor, sirva al menor. ¿Usted quiere mandar más? Bueno, lavar más trastes. ¿Usted quiere mandar más? Agárrese el trapeador y póngase a servir en la casa. ¿Por qué? Porque el servicio en el hogar trae esta convicción de quién es la autoridad en el hogar. Porque la forma en que servimos, la forma en que le pasamos a alguien el salerito, la forma en cómo hacemos las cosas en el hogar me trae autoridad a mi persona. Esa es la forma en cómo Jesucristo ha venido al mundo a ganarse su autoridad en el servicio. Por eso es importante tener una vida de servicio, no solamente en la iglesia, en mi casa y para con los demás, en el trabajo. Parece ser que a los cristianos, algunos como somos de buena voluntad, nos abusan y nos, pues ten, como tú lo quieres, hazlo tú. No, ¿por qué lo voy a hacer yo? No, sirve. Te están dando la oportunidad de ser más que ellos. Cuando te toca hacer el doble, no te preocupes, Dios te va a poner más arriba que ellos. Cuando se te tratan de abusarte de tu forma de ser, ¿cómo no? Claro que sí, con mucho gusto. Y Dios que te ve en algún momento dado cuando tienes una vida de servicio alrededor de los tuyos, aún en el trabajo, y quieran abusar de ti, y le hago abusar entre comillas porque te dan la oportunidad de ser más que ellos, el día que tengas que pedir un favor, pues todo el mundo le has hecho favores, te lo van a regresar. O mejor aún, el día que tengan que subir de puesto a alguien, se lo van a dar a ti porque tú eres la que, o la persona que ha hecho muchas más cosas, que está entrenada en otras cosas y que es capaz de hacer todas las cosas. De manera que tener una vida de servicio nos bendice a nosotros mismos. Una vida de servicio nos lleva de alguna manera a sacudirnos muchas cosas, porque es ahí en el servir donde encontramos este pulir de nuestras vidas. Jesús mismo, siendo hombre, dice que Él no vino para servir, sino para ser servido, dice Mateo 20:28. Y en el 23:11 dice, Jesús nos enseña que el mayor, dice, entre nosotros debe de ser el servidor de todos. De manera que la forma en que servimos nos empodera. La forma en que nosotros damos nos empodera sobre de los demás. Cuando nosotros constantemente estamos sirviendo, nos da acreedores en todos lados. ¿Por qué? Porque servimos. Amontonamos ascuas sobre la cabeza de aquellos quienes nos tratan mal, y nosotros les damos bien por mal que nos hacen. De manera que Jesús en el servicio, pues está muy drástico, pero así lo dice su palabra. En el servicio se da cuenta quién es oveja y quién es cabrito. Porque las ovejas producen, se reproducen, pero también producen de sí mismos. Y los cabritos no sirven para no más que para hacerlos cabritos, ¿verdad? Como los de Monterrey, para las carnitas, qué sé yo. Pero no tienen ningún beneficio. Cuando a los cabritos se les quiere poner en un corral, el otro día vi un video donde los cabritos nomás por gusto se salen del corral, se brincan a otro y se vuelven a meter y se vuelven a brincar. Como para decir, me encierras, pues me encierro, me salgo y me vuelvo a meter cuando yo quiero. Hay quienes se pastorean solos, en la iglesia también hay de esos, que yo me salgo y me meto a la iglesia cuando yo quiera. ¿Y qué pasa con ellos? Bueno, el problema de un cabrito que se sale es que se expone a los peligros que tiene el mismo rancho, se expone a los peligros, se lo pueden comer, se expone a que fuera del corral se exponga a ciertos peligros y cosas que hay fuera. Mas, sin embargo, la oveja que se dejó meter en el corral o fue llevada por el pastor a un corral es para su protección y su cuidado. De manera que así en lo natural los seres humanos, algunos no se dejan pastorear y son cabritos. De manera que hay una diferencia. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, pues en los resultados, en la forma en cómo hacemos las cosas. Si tú de alguna manera en tu diario vivir careces del servicio hacia los demás, analízate, porque Dios no se está reflejando en tu vida. Dios no está en tu corazón, de tal forma que cada vez que tienes una oportunidad podamos servir a los demás y entregar nuestro servicio a Dios por los demás. El servicio pues puede ser desafiante, pero también es muy gratificante.
Les decía hace rato, muchos de nosotros hemos sentido el beneficio de servir y de sentirnos así. Cuando viene alguien de otra iglesia y ya servía, muchas veces les digo, ¿y en qué te gustaría integrarte? Porque cuando vienes del servir a Dios, no te hallas, te sientes como león enjaulado y tu deseo es servir a Dios en alguna área. Y cuando ya sirves al Señor es difícil que te quieras quedar sentado. Hay quienes han probado que supuestamente se han cansado, piden vacaciones del servicio y han encontrado que la forma de su plenitud es servir al Señor. No podemos estar sentados y amarrados a una silla cuando nuestra esencia hemos sido diseñados para servir a los demás. Desde la creación de nuestro cuerpo, todo tiene un porqué y un para qué y sirve a una función. ¿Saben ustedes que estas cejas no están ahí de oquis? No son para que se las delineen las mujeres y se las perfilen, las que se las depilan y se las quitan todas y nada más se las tatúan. Ven las consecuencias de para qué servían las que tenían, ¿verdad? Sirven para detener el sudor y no se les meta a los ojos. Resbala aquí, miren, se va para acá y no se mete a sus ojitos. ¿Saben para qué sirven sus pestañas? No sirven para hacer ojitos coquetos, no. Para detener, hacer una sombra contra el sol y poder ver aquí afuera en la luz y poder tener una sombra que nos cubra la luz del sol y poderlo hacer. Si no, pueden, miren, córtenselas, salgan a la calle y van a ver para qué servían. No más que el problema es que ver cuándo les crecen. Pero cada cosa que Dios ha puesto en nuestro cuerpo tiene una función y un servicio. Hemos sido diseñados para servir. Nuestro cuerpo está diseñado para servir a los demás. De manera que tenemos que entender que de manera integral servimos a los demás. Y cuando no servimos, estamos deteniendo el propósito de Dios en nuestras vidas. ¿En dónde debo de servir? Ya les dije, en el trabajo, en la iglesia, pero desde nuestro hogar también. Aún de aquellos quienes estudian, quienes son niños y estudian, pues de ahí también, en su escuela, convertirse en los alumnos que son de los que pueden pasar, servir a un compañero de ahí, de la escuela que quiere dejar de estudiar. No, mira, o yo te explico, mira aquí, así son las matemáticas y que tú puedas ayudar a otros. Servir a los demás, prestarle una goma al que no tiene, prestarle una pluma al que no tiene. Si tienes de sobra y tienes un papá que te chequea, mira aquí están unos colores, te los mandó mi mamá, te los regalo, para que no me andes pidiendo los míos. Pero entonces, servir en donde sea que nosotros estemos es la esencia de un cristiano. Gálatas 2:20 dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. De manera que Dios pretende que cada día me parezca más a Jesucristo. ¿Y Él qué vino a hacer a la tierra, hermanos? ¿A qué vino? A servir a los demás. ¿A qué vino? A servir. De manera que nosotros debemos de parecernos más a Él. ¿Y a qué hemos venido? A servir. A veces nos preguntamos, Señor, ¿por qué es que hemos dejado? No, esas cosas son para ustedes como pastores, que tienen que dejar su trabajo, su vida, su ministerio, todo lo tienen que dejar para servir en la iglesia. Eso es para ustedes los pastores. No, este es para todos los cristianos, para todos los que nos decimos creer en Jesucristo, tenemos que servir. ¿De tiempo completo, pastor? No, eso no es para todos, pero tenemos que servir. Hay quienes el horario de la iglesia y las formas de servir en la iglesia no les da en sus tiempos, pero sirva desde su hogar, sirva en el lugar de trabajo en donde está, conviértase en un servidor de los demás, que cuando vea a alguien con la llanta ponchada, párese, ayúdele a cambiar la llanta. Cuando vea a alguien que está empujando su carro, párese y empuje el carro de aquel que está batallando para prender su carro. Ayudemos a los demás, tengamos una vida de servicio por los demás. La esencia del cristiano es que debe de vivir sirviendo todo el tiempo. La esencia de un buen cristiano es que todo el tiempo estamos sirviendo a los demás. Uy, pues qué mensos, pastor, que todo el tiempo estamos sirviendo y con qué beneficio. ¿Le parece poco la salvación? ¿Cuántos quieren ir al cielo?
Señor, los que no levantaron la mano se van a ir al infierno. Se han declarado automáticamente cabritos y se quieren ir al infierno. Yo me quiero ir al cielo. Yo quiero asegurarme que voy a ir al cielo. Bueno, ve que tu vida vaya cambiando y vaya convirtiéndose en una vida de servicio a los demás. Porque es lo que tenemos que hacer, cada día parecernos más a nuestro Padre Celestial. ¿Cuántos dicen amén? De tal forma que con el servir es como una medida en la que yo me puedo dar cuenta cómo voy cambiando. De aquellos quienes alguna vez sirvieron y dejaron de servir, ¿qué crees? Te estás enfriando. Tienes que volver a servir. Tienes que buscar el propósito para lo cual has sido creado, y es servir a los demás. Amén. Pastores, que en los tiempos no me dan para la iglesia, ya te dije, empieza con tu casa. Por ahí hay un dicho que les pega a aquellos quienes son candil de la calle, oscuridad de su casa. Es bien fácil servir a veces hasta aquí en la iglesia, pero en la casa, ¿qué tal? Entonces, en la casa es donde podemos demostrar todos los días que puedo servir a mi familia, que puedo servir a los demás. No ser perfecto, porque pues no se trata de perfección. Y aquí hago un paréntesis, para servir a los demás, para servir a la iglesia, no se ocupa perfección, se ocupa disponibilidad de nuestro corazón. Se los vuelvo a repetir, para servir en la iglesia no se ocupa perfección, se ocupa disponibilidad de nuestro corazón. Perfecto uno solo, se llama Jesucristo. Para aquellos quienes dicen, pero ¿cómo va a servir ahí en el lugar en donde está? Pues espérese, que aquí no es el cielo. El día que nos tengan que dividir, el que nos va a dividir está allá arriba, se va a sentar en el trono y ahí sí va a dividir cabritos de ovejitas. Y en una de esas, de tanto crítica, tú eres de los cabritos, porque dice que no debes de juzgar, de criticar, de hacer. Entonces, hazte para allá, mijo, eres de los cabritos. En una de esas tú eres de los desechados. Pero cuando nuestra vida es en servicio al Señor, cuando nuestra vida se vuelca en el servicio a los demás, estamos cada día siendo transformados y perfeccionados en Él. Porque el servicio trae eso, trae cambio, trae esta redarguir en nuestra mente. ¿Cómo voy a andar haciendo eso? ¿Cómo voy a andar gritoneando a mi señora y aquí dirigiendo en el púlpito? No, tengo que hablarle de mejor manera. Bueno, el servir trae estas convicciones en el ser humano. No es que subo aquí porque es que yo ya soy perfecto. No, es que siendo un imperfecto estoy sirviendo al Señor, pero mi servicio a Dios me hace estar consciente de la realidad de lo que debo de ir cambiando. Me hace consciente, constantemente me analizo de qué es lo que debo de estar puliendo, de lo que debo de estar cambiando. Cuando sirvo a los demás, de repente las mismas groserías que hago yo, me las hacen. Y nomás que ahora tú eres el que te las tienes que aguantar. Pero así como se las haces, así las has hecho por años. A ti nomás te hicieron una y ya te estás deshaciendo. Tú has hecho por años groserías y el día que te hacen una, ya sientes que el mundo se te cae. No, tienes que servir a los demás. ¿Cómo? Aguantando, mijo, echando dominio propio de lo que Dios te ha puesto y aguantando la grosería. Y mi hermano, bienvenido. Dios te bendiga y qué bueno que estás en la casa de Dios. Hermano, ¿me da chance de pasar? No, pásele adelante, hermano. Le cedo mi lugar, mire, hasta me hago a un ladito. Ya dijo el ujier que me recorra, me recorro. Cada día, para eso es que Dios nos invita a servir, para que tengamos una vida conectada al servicio y aseguremos nuestra salvación. ¿Cuántos dicen amén? Quiero invitarte a ponerte de pie. Dios pretende que cada uno de nosotros vivamos esta vida, este estilo de vida, porque es un estilo de vida bajo una decisión. No es que, ¿y qué están haciendo acá? Y déjenme acomodo los cables. Y pastor, ¿y en qué le ayudo a pintar? Es una decisión de servicio, que cada vez que hay una oportunidad de servir, yo me dispongo a servir. Y es una decisión, la decisión de caminar en mi forma de ser, de servir a los demás por encima de lo que sea, de cualquier situación. Pastor, pues no sé hacer la chamba, pero no sé ni agarrar un taladro, pero usted dijo que quería gente para reparar eso, pero pues yo les detengo el taladro y se los paso a los que sí sepan, pero aquí estoy para servir.
Eso es tener una actitud de disponibilidad para servir. Pastor, ¿y en una de esas aprende a hacer hoyos en la pared? No, por la disposición que tiene, aprende a hacer cosas dentro de la iglesia. Entonces, el estilo de vida, de tener una vida de servicio, cambia nuestro entorno y bendice nuestras vidas. Y es algo que todo cristiano tiene que hacer, sin importar su puesto, su jerarquía o los años que tiene como cristiano. Todo cristiano tiene que servir. No es de los plus, ni de los ultra, ni los que llevan tiempo, de los que no llevan tiempo. Es de todos la obligación de servir, tener un estilo de vida de servicio a los demás. Amén. Cierra tus ojos y vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude a tener esta convicción de servir a los demás, de servir a mi hogar, de servir en mi casa, de servir en mi trabajo, de tener una vida de servicio para con los demás. Señor, en esta tarde te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú tienes planes maravillosos para cada uno de nosotros. Sabemos, Señor, que a través del servicio tú quieres pulir nuestras vidas, cambiar nuestros corazones, pero sobre todo bendecirnos a través de la satisfacción del servir a los demás. Ayúdanos, Señor, a tener una vida de servicio, una vida donde nosotros estemos dispuestos y disponibles para servir. Ayúdanos a que cada día que tú nos requieras podamos siempre decir: Señor, heme aquí, envíame a mí, yo estoy dispuesto a servir. Señor, ayúdame a que cuando vea la necesidad no la pase por alto, sino sea sensible a esa necesidad y sirva a los demás. Ayúdame a que cuando tenga que ir a visitar a algún enfermo, Señor, tú pongas ese querer como el hacer por tu buena voluntad. Ayúdame a visitar a esos enfermos, a orar por ellos, a poder, Señor, servir a los demás, que aquellos que te necesitan en un tiempo de necesidad, de dureza, de todas las cosas que podamos hacer en pro del beneficio de los demás. Ayúdanos, Señor, a ser ejemplo en nuestros hogares, a servir como tú nos has llamado a servir y a ser como tú eres. Bendícenos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor. Gloria a Dios.